pues de verdad de darle a ella la oportunidad. ¿Cuál es la hoja de vida de la directora? ¿La tenemos? Ella llegó al cargo con 32 años, ella es cartagenera, politóloga de la Universidad Nacional, ha hecho maestrías, la primera maestría que hizo fue en análisis y política económica en la Sorbona, y después una en economía internacional, no conozco esta universidad, a lo mejor digamos HWR de Berlín, y antes creo que tuvo un cargo de subdirectora, pero digamos, si uno compara la hoja de vida de ella con los otros directores del DNP, y no tiene que ser de derecha, porque siempre es también ese argumento, no, es que tiene que ser neoliberal de derecha, no. Incluso una señora como Cecilia López, que es de centro izquierda, y que también fue directora del DNP, digamos, antes en el DNP, se tenía una trayectoria importantísima de décadas en economía y en política. No necesariamente tiene que ser de derecha, porque yo repito, ese es un poco lo que se repite, es que tiene que ser Carrasquilla. No tiene que ser Carrasquilla, pero sí, pues digamos, ser director del DNP con 32 años sí es una anomalía para lo que había sido desde que esta entidad se creó. Pues es la directora del DNP. Dígame, Óscar. Mire, Camila, es que es una lástima que la doctora Molina, como casi todos los funcionarios del gobierno, no tenga autocrítica para reconocer que se han equivocado, que seguramente tienen muy buenas intenciones, pero se estrellan con una realidad y se equivocan. Pues reconozcan que se equivocaron y miren a ver cómo pueden enmendar la tarea. La doctora Molina, hay que decirle que antes del cargo en que ella estuvo el doctor González, que fue el primer director de Planeación Nacional, y hoy el doctor González piensa totalmente distinto a cómo se está comportando el gobierno. Entre otras cosas, por pensar así, fue que salió de Planeación Nacional. Pero mire, Camila, en el tema de la región Caribe, esta mañana el viceministro de Hacienda dijo que por cuenta de la decisión que tomó la Corte Constitucional de declarar, de suspender provisionalmente la emergencia económica, la región Caribe, 3 departamentos de la región Caribe van a quedar sin luz, sin energía. Y le achacan la culpa a la decisión de la Corte Constitucional. Eso es mentira, Camila, y hablo desde la región Caribe. Ese tema de la intervención que hizo el gobierno de Aire, de la empresa Aire, salió mal. 2 años después seguimos con el servicio pésimo, seguimos nosotros con las tarifas disparadas, y el señor ministro de Minas, el señor Palma, sigue orondo y lirondo diciendo que no, que la culpa es de los demás. Pero mientras tanto, Camila, 5 millones de habitantes de la región Caribe estamos en este momento en suspenso, porque ya el viceministro de Hacienda dijo que se iban a suspender el servicio de energía en 3 departamentos. ¿Esa es la causa social de este gobierno? ¿Dejar sin luz, sin energía a 3 departamentos de la región Caribe? Eso, y como ese puedo citar muchos ejemplos de la manera como al gobierno le ha faltado autocrítica. Yo le pido al gobierno, a la doctora Molina, que estuvo con nosotros en los micrófonos, que tenga un poquito de autocrítica y reconozca que se desbordó el gasto público, que desbordaron el gasto público por cuenta de que se volvieron locos nombrando a todo el mundo para justificar una nómina en tiempos electorales. Esa es la realidad que el gobierno no quiere reconocer, y por supuesto cuando se le pregunta se ponen de mal genio y tiran el teléfono. Óscar, uno de los problemas o de los asuntos que quedan aquí, y que no es porque no o no nos guste, como quería dejar implicado la directora Molina, sobre el pago a los soldados. Hoy hay 98.000 jóvenes soldados que reciben un mejor pago porque se les aumentó con el mínimo, y ellos lo merecen. Eso es lo primero que hay que decir, ellos lo merecen. Ahora, la pregunta es, ¿estos soldados rasos quedaron con un mejor salario que los sargentos? ¿Por qué? Porque los cargos altos del ejército suben con base en el IPC, mientras que el de los soldados sube con base en el salario mínimo. Entonces, con este aumento, estos 98.000 soldados, que repito, celebramos que estén teniendo una mejor paga porque la merecen, quedaron ganando más que personas que tienen un rango más alto. Precisamente el mismo ministro de Defensa esta mañana estaba diciendo pues la dificultad que hay ahí, y la conversación pendiente con el Ministerio de Defensa, porque hay cosas que se hicieron sin pensar antes cómo era la cascada, y el efecto en cascada es que el día de hoy los soldados que se merecen que se merecen ese aumento, y eso lo quiero repetir 1000 veces para que no se cambie el discurso a decir que es que no nos gusta que les paguen a las madres comunitarias, que no les paguen a los soldados, por Dios. Eso es infame que se diga. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, Cristina? Que es que estamos en campaña.
Y por eso Sí. yo me molesté tanto, porque es ese discurso constante de decir, no, es que como a ustedes no les gusta que les paguemos a los pobres, es que como ustedes solo quieren proteger a los poderosos, es que como ustedes solo quieren proteger a los ricos, y eso claramente que es un discurso muy fácil y muy populista. Y es muy efectivo en campaña. Y hacerlo frente a los periodistas y frente a los medios de comunicación también es muy vendedor, porque desde Donald Trump en su primer gobierno, los funcionarios y los gobernantes encontraron en los periodistas un enemigo rentable que les diera réditos frente a las audiencias y frente a la ciudadanía. Y por eso la molestia, porque es constantemente decir, no aceptar que se aumentó el gasto público, porque ni cuando yo dije, o sea que usted no acepta que se aumentó el gasto público, ella dice, usted está diciendo cosas que no son, que yo no dije. Entonces le dije, por favor, dígame qué fue lo que dije que usted no dijo, y no lo menciona. Y es con este tono burlesco de decir, cálmese, tranquila. De verdad, una funcionaria, la directora de Planeación Nacional, una de las entidades más importantes para la estabilidad económica del país, respondiendo así, Camila. y a otra mujer diciéndole cálmese a otra mujer para Ana Cristina, usted que es mujer sabe lo que significa que a una mujer le digan eso. No, y además decirle amiga, o sea, como le dijo en plena entrevista, amiga tal cosa, pero mire, al margen de esas formas, cuando uno va a una universidad y uno se forma en una universidad, uno lo muestra es en la manera como dirige la conversación, en la manera como explica las respuestas a las preguntas, y no tiene que sacar los diplomas. Cuando una persona tiene que sacar los diplomas o decir, mire, es que yo estoy muy bien preparada, ahí hay algo. Si usted tiene que mostrar los diplomas, sí, es que ahí hay algo. Porque los diplomas se muestran, Sebastián, es con el discurso. Usted muestra lo que ha estudiado y lo que se ha formado, es en la manera en como usted escribe, como usted habla, como usted se dirige, como usted responde. Ahí es donde están los diplomas, bueno, no una cosa pegada en la pared. Al margen de la preparación de ella o no, que yo creo que la conversación se desvía demasiado. Si no nos vamos al contenido de la entrevista, y se lo dije, se lo alcancé a decir a ella, yo sí me parece lamentable ver a una persona que tiene un puesto tan importante decir cosas falsas de una manera tan deshonesta, además de que son datos que no son opinables, son datos incluso del Tesoro Nacional, son datos del mismo gobierno. Que la directora venga a Blue Radio a decir que hoy en día están renovando la deuda más barata por deuda anterior cara. Señora directora, si nos está oyendo, es francamente lamentable que usted mienta de esa manera, porque es que los datos los tiene el Tesoro y ustedes mismos en sus cuentas de Twitter publican a la tasa de interés que se están endeudando. Hoy en día el mercado les pide a ustedes mucho más tasa de interés que antes. Esa es la realidad. Y lo número 2, también que venga a repetir el mantra de Benedetti, que se hace TikToks a cada 3x4, decir, es que esta emergencia económica para los ricos y para los multimillonarios y para los ricos. Brevemente, Camila, tengo los impuestos de la emergencia económica. Impuesto a los licores y al tabaco. Yo no estoy diciendo que el licor del tabaco sea bueno, pero el licor del tabaco lo consume todo el mundo, el pueblo, el rico, el no rico. Las compras por internet de más de $50. Ahora hay que ser multimillonario para comprarse por Temu una camiseta de $55. Impuesto a la generación de energía. Directora, ¿usted cree que los generadores eléctricos no van a trasladar ese costo de la energía al resto de la red? Y termino con esto. Impuestos al petróleo y al carbón. ¿Cree usted, directora, que no se va a aumentar el costo del petróleo y el carbón si usted le meten impuestos a ellos? Entonces, termino. Que usted tenga en su puesto venir acá a mentir de esta manera no es honesto. Yo creo que, Camila, en el tono en el que Benedetti y la directora del DNP le plantean de tú a tú esta conversación con el país, no es honesto. Es que son cifras que son falsas. No, es que hace parte, Sebastián, de una narrativa que intenta una y otra vez imponer el gobierno de Gustavo Petro, que busca principalmente dividir el país entre ricos y pobres, teniendo en cuenta que son mucho más los pobres que viven en nuestro territorio, pero además diciendo verdades a medias. Claro que es muy bueno que le paguen a los soldados, pero también hay que decir que hasta esta hora de la mañana de viernes no se le ha pagado a muchos maestros de colegios públicos en el país. No hay desembolsos del Sistema General de Participación. Eso también hay que decirlo. Está bien que se le pague a los médicos internos, a los estudiantes de medicina. Muy bueno que se le pague, pero también hay que decir que a la fecha a muchos médicos, incluso especialistas, se le debe 3 y 4 meses por sus servicios en hospitales públicos de ciudades y municipios de Colombia. O sea, no se dicen las cosas completas, es básicamente una narrativa populista que se intenta implementar y cuando se le pregunta, como hizo Sebastián, por los cargos que este gobierno ha contratado, pues la respuesta es que no, que esa es la forma de ayudar a los pobres.
y no se habla de nóminas paralelas, que es lo que realmente hay detrás de esas contrataciones en muchos casos. Pero mira, Hugo Mario, más que dividir entre ricos y pobres, a mí lo que me parece mezquino es intentar enfrentar a la población colombiana haciendo esa división y generando como esa mezquindad que tanto daño nos hace. Este país está harto de la polarización como para que vengan a enfrentar clases sociales. Eso me parece que es injusto y mezquino. Además, Camila, usted lo único que hizo fue exigir respeto, porque es que también es una labor del periodismo aclarar falacias, y no es posible que un personaje al aire se moleste con usted y sea irrespetuoso porque simplemente estamos haciendo nuestra labor, cuestionar. Es que últimamente los periodistas salen a deber porque cuestionan, y yo creo que esa es la labor. Ella estaba hablando de inversión en salud, y si hace poco vimos el informe de una revista científica que habla de una supuesta tragedia en el sistema de salud colombiano, que revelaron cifras demoledoras, informe que el mismo presidente Gustavo Petro salió a cuestionar. Entonces uno siempre sale a deber cuando está tratando de hacer el trabajo, y me parece que eso es muy injusto. Por supuesto que aquí le abrimos el micrófono para que ella pudiera interlocutar, para que pudieran, digamos, explicar lo que está pasando con las finanzas públicas, pero como buenos periodistas pues también es nuestro trabajo cuestionar y exigir respeto si los funcionarios no están ofreciendo eso. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.